Hola, buenas noches. Otro miércoles más en Campana Política y esta vez hacemos una entrevista a través del Zoom al doctor Dagoberto Solano Marín. Él es psicólogo, especialista en suicidio y además en otras temáticas también que nos interesan, temas muy relevantes en el cual debemos eh, informarnos, hablar sobre la prevención, cómo actuar ante casos de intento y de suicidios, cómo prevenirlos. Eh, Nosotros sabemos que hace muy pocos días en Campana tuvimos otro caso de suicidio adolescente y la verdad que es un tema que preocupa y mucho. Hablando con el doctor Dagoberto, la información que nos brinda, la verdad que es muy relevante y me gustaría que muchos de ustedes los escuchen y pongan atención. Hola, estamos con el doctor Dagoberto Solano Marín, es del país Costa Rica. Mirá qué lejos, ¿eh? Un gusto, Dagoberto, saludarte, que podamos hablar de estos temas. Él se especializa en suicidio y también en prevención del suicidio y también en muchos temas más. Es psicólogo, ¿sí? Pero bueno, él también se va a presentar. Hola, Dagoberto. Hola, querida Rita, un gusto saludarte, un gusto saludar a todas las personas que nos observan allá en ese hermoso país de Argentina. Un saludo desde acá, desde Costa Rica. Efectivamente, yo soy psicólogo con una especialidad en psicología clínica y suicidólogo certificado, además de tener una experiencia importante trabajando el tema de masculinidad y todo lo relacionado con el tema de género asociado a la prevención del suicidio. Muchísimas gracias por la oportunidad de reunirme con vos nuevamente para conversar de este tema tan importante para nuestra sociedad, Rita. Un tema tan importante, un tema que duele, ¿sí? Un tema que en muchos lados es un tema tabú, no se puede hablar, hay muchos miedos por ahí porque falta un poco de información o tal vez a veces no queremos dar esa información. Entonces, bueno, yo recurro, ¿no?, a todos aquellos conocidos que he conocido a través de los congresos y todo lo demás para hablar de este tema acá en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, hablar el por qué hay tantos prejuicios, como te decía, el tema del después, eh, el por qué muchas veces, yo sé que hay un montón de factores por el cual se toma esa determinación o los adolescentes toman esa determinación. ¿Cómo podemos actuar? ¿De qué manera? ¿Qué campañas de prevención pueden haber? Quiero que me cuente eso desde ese país donde ustedes también están trabajando con este tema. Claro, sí, efectivamente, este es un tema del que todavía a muchas personas le da temor hablar, ¿verdad? Muchas veces a las personas les da el temor de si se habla del tema, a lo mejor le vamos a dar ideas a los chicos, ¿verdad? Les vamos a instaurar la idea suicida, pero también es un tema tabú porque ha estado rodeado de muchos mitos a lo largo de la historia, entonces a la gente le da un poco de pena, un poco de vergüenza reconocer que alguien en la familia o que ella misma ha pensado en esta posibilidad, entonces tiende a ser como algo que queda en el silencio y el silencio hace daño, el silencio mata. ¿Verdad? Porque lo primero que deberíamos hacer para poder trabajar en la prevención es hablar del tema, la información, el conocimiento, la educación relacionado con esto nos ayuda a prevenirlo y yo creo que las campañas deberían ir relacionadas con el poder hablar libre y abiertamente de un tema que está tan presente en nuestra sociedad, pero que a la gente le da muchísimo temor de hablar. Entonces, el que existan espacios para los chicos, para las chicas, en los que ellos puedan llegar
sintiéndose seguros, seguras, para poder hablar de este tema sin sentirse censurados, sin sentirse juzgados, en el que puedan ser escuchados de una forma respetuosa, de una forma hasta cierto punto compasiva, empática, ¿verdad? Va a brindarles a los chicos la oportunidad de hablar lo que están sintiendo, hablar lo que les está pasando y recibir una ayuda oportuna. Entonces, yo creo que el primer paso para la prevención es abrir los espacios de comunicación, de poder hablar de esto, porque efectivamente todos los chicos en algún momento se sienten tristes, se sienten solos, se sienten mal. No todos van a llegar a elaborar una ideación suicida, pero si a todos los chicos les brindamos la oportunidad de hablar de lo que sienten, podríamos lograr que muchos de ellos elaboren emocionalmente diferente y tal vez no lleguen a presentar la ideación suicida. ¿Verdad? Entonces, por ahí, una de las cosas importantes tiene que ver con esos espacios de escucha, espacios de comunicación seguros, respetuosos, empáticos para los chicos y las chicas, ¿verdad? Bien, yo no desde el lado donde veo, creo que lo que falta es información para aquellos que están en algunas instituciones o en algunas funciones, ¿no? Ya sea desde salud, desde educación, desde seguridad. Creo que ahí hay que también fortalecer el conocimiento y la información, pero no es fácil, ¿no? Yo no sé desde ahí en Costa Rica si hay alguna formación, alguna capacitación para aquellas personas que están cumpliendo una función pública para hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque a veces no hay un compromiso. Nosotros, yo hablo desde la educación también siempre, ¿no? Desde las escuelas, desde los colegios, el por qué no se habla de estos temas. Nosotros, por ejemplo, acá en el lugar donde yo vivo, se toman un montón de temas, bullying, que vos fíjate que todos llegan a este tema del suicidio. Se habla de bullying, de grooming, violencia, de género, de embarazo adolescente, de enfermedad de transmisión sexual, pero el tema del suicidio es el que más cuesta y nos pasa cuando hay un suicidio, por ejemplo, hace 2 días de un chico de 16 años que decidió terminar su vida. Y así como este chico, que nos enteramos recién después de 2 días, porque uno no se entera enseguida, porque hoy en un poco también los medios están un poco también eh, como callados, por esto, ¿no? Que vos decías de los mitos, ¿no? Eh, cómo hacer eh, para este después, ¿no? Y una vez que se pasó, es como que pasó, ya está, ya fue, listo, no está más. No se sigue hablando tampoco. ¿Cómo Claro. trabajar estos temas? Claro. En relación a tu primera pregunta, ahora me sorprende, después de 20 años de trabajar con este tema, ahora me sorprende, ahora me preocupa darme cuenta que no existe en la formación profesional acá en mi país ningún curso relacionado, ninguna formación relacionada con el tema de prevención del suicidio. Cuando yo me formé hace 20 años, llevé una clase de 2 horas, nada más, de prevención de suicidio. En una carrera que duraba 5 años, y después de eso llevé una maestría de 2 años, una especialidad de otros 2 años, y en todos esos 9 años en la universidad, 2 horas de clase nada más para hablar de suicidio, siendo psicólogo profesional. Mucho menos les dan este tipo de formación a educadores, mucho menos a médicos, mucho menos a otras profesiones. Por suerte, existimos un grupo de personas que nos hemos venido formando de forma autodidacta en un inicio y ya luego con formaciones más formales fuera de nuestro país. Y hemos venido transmitiendo información, abriendo espacios de capacitación, de formación para otras personas que se interesan, que por suerte cada día son más, pero no las suficientes. Falta muchísima gente que se involucre con el tema, que se interese, y esto tiene como consecuencia que existe muchísimo desconocimiento. Efectivamente, esto que vos mencionas es fundamental, porque el problema del suicidio no termina con la muerte de la persona.
Ese es, desgraciadamente, tal vez el desenlace más dramático, más violento, más doloroso, pero después de eso quedan también muchas situaciones importantes de atender, a lo que nosotros le llamamos la posvención. ¿Qué hacemos después de que se da un suicidio? Si hablamos de adolescentes, pensemos en un adolescente que está en un centro educativo, está en su colegio, ¿verdad? Se da un suicidio de un chico del colegio. Si nosotros guardamos silencio, que es lo que generalmente se hace, porque nos da temor de que los demás chicos sepan, nos da temor que otro lo copie, etcétera, y no decimos nada, lo que va a pasar es que vamos a fomentar los rumores. Las personas van a empezar a cuchichear, van a empezar a hablar de información no exacta, no real, ¿verdad? Eso puede generar mucho malestar, mucha incertidumbre en los chicos, en los papás de los chicos, ¿verdad? Y eso más bien puede hacer que el ambiente dentro de la institución se complique un poco. Efectivamente, existe lo que nosotros conocemos como el efecto copycat, que es cuando una persona de un grupo se suicida y hay otras personas vulnerables, podrían copiar el comportamiento e intentar suicidarse, pero esto sobre todo cuando no hay un buen manejo de la situación, ¿verdad? Si hacemos un manejo adecuado, podemos reducir el riesgo de que el efecto copycat aparezca y sea un comportamiento imitado por otros chicos. Es muy importante, hay pasos importantísimos de qué cosas hacer después de que esto sucede. Y lo más importante es que inmediatamente nosotros tenemos la información de que una persona de este grupo se suicida, tenemos que convocar a sus compañeros, convocar al grupo de este chico y darles información clara, verídica, ¿verdad? Para evitar que se hagan rumores, para evitar los comentarios inexactos, ¿verdad? Pero sobre todo, información que les permita a los chicos también sentirse acompañados, protegidos, contenidos por las autoridades. Entonces, lo que deberíamos hacer es invitar a la principal autoridad de la institución, el director, la directora de la institución, el mayor de la institución, que se reúna con este grupo y les dé la noticia sin dar detalles, que esto es muy importante. Pero es muy importante, no necesariamente se tienen que dar detalles del acto suicida, ¿verdad? No tenemos que decir métodos, evitamos hablar de métodos, evitamos hablar del lugar donde sucedió, evitamos hablar de las supuestas razones. Sabemos nosotros, Rita, vos y yo sabemos que no existe una única razón por la que las personas se suicidan, son fenómenos muy complejos. Entonces, hablar de razones es muy reduccionista, entonces evitamos hablar de razones. Simplemente lo que hacemos es convocar al grupo y decirles, bueno, lamentablemente, un compañero de ustedes tomó la decisión de terminar con su vida. Esta persona a lo mejor no recibió la ayuda que necesitaba. Invitamos al resto del grupo a que si se sienten mal, si están tristes, si están teniendo ideas de hacerse daño, puedan acercarse. No sé, a la oficina de orientación, de psicología, de apoyo emocional de la institución, Un para que hablen adulto. de esto y reciban la atención, ¿cierto? Pero la información tiene que ir dirigida a invitar al resto del grupo a hablar de esto de una forma sana, ¿verdad? Que sean espacios contenedores. Claro, porque a veces sucede también que no se habla con los chicos y el preceptor, que es el que cuida a los chicos, tiene que quedar afuera, ¿no? O no es invitado a participar en estas charlas. Y todo, yo lo que veo es que todo es muy sutil, todo por arriba, ¿no? A veces, y los chicos necesitan eh, hablar con otra, de otra manera. Ellos quieren Claro, entender, sí quieren entender, quieren ser entendidos, quieren ser escuchados. Y los chicos hoy, ¿sí? Hoy quieren, nos exigen, nos exigen. No podemos ya engañarlos y no, porque además con las redes sociales, vos viste que ellos están claro, continuamente en eso. Y en esto que vos decías, ¿no? Que a veces a los gobiernos no les conviene, ¿no? Hablar del tema, porque claro, no están capacitados, ¿eh?
quienes están en algunas direcciones, en algunos cargos, no están capacitados para dar respuesta. Ahí me abriste también un poquito más la cabeza con esto de que yo siempre me preguntaba, ¿no? El por qué no dejan hablar. Esa creo que es una de las razones por la cual no dejan hablar, sí, por eso, porque claro, al faltar capacitación, al faltar profesionales, sabemos hoy en día que después de esta pandemia hay los profesionales que están todo lo que relacionado con la salud mental está muy todo lleno, no hay lugares, no hay espacios. Acá en Argentina es impresionante, no hay turnos, no hay turnos para ser atendido de forma inmediata. Por ejemplo, alguien que necesita ya una atención, van a sacar un turno y le dan para dentro de 15 días. Cuando vos Caramba. necesitas la atención ya. Es impresionante, pero psicólogos, psiquiatra es tremendo como está todo lleno. Y otra de las cosas también, ¿no? Que nos sucedió es que por qué a salud mental no se le da la participación que debe tener, Claro, ¿no? Eh, no sé qué pasa, por qué. Yo creo que también hay un desconocimiento y a veces también hasta los mismos profesionales de salud mental, ¿no? O también a veces para los mismos profesionales yo me doy cuenta a veces cuando hablas, recibís un llamado que necesita un psicólogo, un chico, un adolescente. Entonces vos tenés conocido y decís, mira, hay un chico, pero yo en esos temas no trabajo. La verdad que uno queda un poco medio, ¿no? ¿Cómo? claro, ¿Cómo? En siglo XXI y con todo lo que está sucediendo, no están trabajando en esos temas que son hoy en día actuales, ¿no? Más allá que claro, el suicidio viene desde hace años, pero bueno, hoy ha subido, las estadísticas han subido terriblemente el suicidio y las autolesiones. sí. Entonces, bueno, ¿cómo actuar ante casos de intentos y de suicidio? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debe actuar una persona? ¿Qué es lo que vos nos decís? Por ejemplo, vamos a suponer un papá que ve que su hijo se ha suicidado y llama enseguida vamos a suponer, a los bomberos, ¿sí? ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo debe actuar una persona estando, cumpliendo una función como un bombero voluntario, que creo que debe estar capacitado para estos casos? ¿Cómo debe actuar? Claro, esto que decís es muy importante porque deberían estar capacitados. La realidad es que no siempre lo están y a veces hay personas que con muy buena voluntad lastiman a los familiares con comentarios, con actitudes, ¿verdad? Entonces, parte de aunque no tengamos ninguna capacitación, parte de lo primero que deberíamos saber es que deberíamos ser respetuosos de la otra persona, actuar, atender este tipo de situación con respeto. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que una persona que intenta suicidarse, una persona que se suicida, no es porque quiera morir, no es porque quiera acabar con su vida. ¿Verdad? Porque a veces tenemos esa idea errónea, bueno, de por sí se quería matar, de todos modos ya logró lo que quería, eso era lo que estaba buscando, y lo vemos con cierta ligereza, lo vemos con cierto, Lo he ¿verdad? escuchado y lo he leído de Ujú, profesionales. claro, claro, pero sabemos que lo que la persona realmente estaba buscando no era acabar con su vida, era acabar con ese profundo sufrimiento que estaba experimentando por la incapacidad para poderle hacer frente a su vida, a lo que la vida le estaba exigiendo en Ese ese dolor momento. que es difícil a veces de salir o que o que alguien te comprenda, ¿no? ¿Por qué tenés ese Claro, dolor tan inmenso de que no querés terminar o querés que se te termine? La verdad que yo te digo, yo muchas veces cuando me entero, ¿no? De algún chico me pone muy mal, emocionalmente me pongo mal porque yo, ya, ¿cómo puede ser un profesional? ¿O cómo puede ser que, ¿no? A veces cuando vos intervenís hasta se enojan,
porque si mira, esto tiene que ser así, es más, nosotros que estamos continuamente en estos temas, leemos, nos capacitamos, más allá que yo no soy psicóloga, soy solamente una docente, pero que me he capacitado para poder hablar del tema, porque si no, no Mm, lo puedo afrontar, ¿no? Tengo que saberlo. claro, Duele, la verdad que duele muchísimo y más cuando después empezás a escuchar, sí, todo ese cuchicheo, ¿no? Sí, porque ese chico recibía maltrato, o porque ese chico no era atendido en su casa, o porque ese chico estaba en las adicciones, pero también yo me meto más y quiero saber por qué ese chico llegó a la adicción y por qué ese chico llegó al suicidio. claro. Y es que ese cuchicheo del que estás hablando también lastima mucho a la familia. A eso me refería con abordar con respeto, porque a veces las personas sacan conjeturas, sacan conclusiones, ¿verdad? Y dicen, ah, es que como los padres no se dieron cuenta, incluso llegan con al día siguiente a todos estos rituales que se pueden hacer, al velatorio, ese tipo de cosas, llegan a dar las condolencias y lo que hacen es preguntarle, pero no te diste cuenta. Si sos el papá, ¿cómo no te diste cuenta? Y no se enteran que con ese tipo de preguntas están lanzando un dardo acusador a la familia, responsabilizándolos por no haberse enterado. Y muchas veces es muy difícil para la familia darse cuenta de lo que está sucediendo, Porque no ¿verdad? hay porque no hay información, por eso mismo Claro, pasa esto, ¿no? Al no haber información, al no haber campañas de hablar de prevención del suicidio, sucede esto, que va alguien y le dice, ¿cómo no te dabas cuenta que estaba pasando? Claro, porque no hay campañas de difusión y no se habla, porque si hubiera campaña de difusión y se hablara del tema, no irían a hacer esa pregunta. Y otra de las claro, cosas también que muchas veces cuando vos lo hablas y le decís, ya venía dando señales que iba a hacer eso. Lo que pasa es que si yo no lo entiendo o yo no sé, ¿cómo voy a darme cuenta? Porque eso lo sabemos, ¿no? Ellos de alguna manera van dando una señal, lo van diciendo o lo van eh, escribiendo o lo van, de alguna manera van haciéndolo, no es el ya, eso, ¿no? Pero bueno, falta información. y falta también de darnos cuenta que es un problema que nos puede afectar a todos. Creo que también el problema radica en pensar que eso es algo que le pasa a los demás. Es algo que le pasa a los otros, que no me va a pasar a mí. Entonces yo no observo cosas con ese ojo crítico. Ahora me decías, me preguntabas, bueno, ¿por qué no se invierte en salud mental? ¿Por qué no se le dan recursos a la salud mental? Creo que es por lo mismo, porque pensamos que es un problema de locura, de los locos, de los enfermos mentales, de los demás, de los otros, no nos corresponde a nosotros. Y entonces le empezamos a restar, hay mucho estigma, ¿verdad? Hay mucha discriminación relacionada con todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces los recursos se dirigen a otras cosas. El otro día estaba revisando solamente por curiosidad que se estaba conmemorando el Día de Prevención de Cáncer de Mama por acá y yo revisaba las estadísticas en mi país. Y la cantidad de personas que mueren por cáncer de mama en mi país es muy similar a la cantidad de personas que mueren por suicidio. Y vos ves la cantidad de campañas, de recursos, de programas en la televisión, en los medios, y cuando pasa, cuando estamos con la conmemoración del Día Internacional de Prevención del Suicidio, no sucede lo mismo. Los recursos son completamente limitados, las campañas son limitadas, son dos temas muy diferentes, pero que nos quitan la misma cantidad de vidas y los recursos son completamente diferentes. Y esto es porque hay un gran estigma, mucha desinformación, pero sobre todo porque pensamos que es algo de los demás, que no me toca a mí. Y lo cierto es que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en algún momento. Un ser querido, un compañero, nuestra pareja, y hasta nosotros mismos en alguna situación determinada podríamos estar en riesgo. Entonces hay que entenderlo como un problema de toda la sociedad, no solamente de los demás, de los terceros. Y lo mismo pasa con el HIV, ¿sí? Claro, Decía, lo mismo sucede. Se habla, pero llega el día mundial, que es el 1 de diciembre, y nadie se acuerda, no se hace ninguna actividad cuando y es re importante y que sabemos
que siga habiendo casos, no es que no hay, más allá que hoy hay tratamiento y hay un montón de cosas, pero se tiene que hablar para prevenir, porque yo siempre digo, tenemos que hablar del antes. Y en cuanto a salud mental, qué bárbaro, cómo se metió esto que salud mental es para los locos. Y yo siempre digo, la salud mental es la conducta de nosotros, estudiamos la conducta, el por qué una persona hace esas cosas, ¿no? Porque a veces no es porque por loco, porque muchas veces cuando vos decís o hablas de un chico, ¿no? Y decís, bueno, yo creo que necesita ir al psicólogo, o a veces, yo siempre, ¿qué hacía en la escuela con los chicos? Primero llamaba y decía, bueno, a los padres, bueno, yo los invito a que vaya a una psicopedagoga, ¿sí? Entonces la psicopedagoga era el que decía después, bueno, no, necesita un psicólogo. ¿Por qué? Porque era como, no, mi hijo no está loco, no es la locura, es el tema de la conducta, el por qué hace eso, por qué nosotros, yo por ejemplo tengo un problema, tengo mucha tristeza, no es porque estoy loca, sino necesito ir al psicólogo porque quiero saber por qué esta conducta no me lleva a eso. Pero bueno, hay mucha desinformación, como digo, estamos en el siglo XXI con todo el tema de las redes sociales y todo, y todavía se sigue creyendo que la salud mental es para los locos. Qué mal, ¿no? Qué Qué mal, mal, ¿no? porque todos deberíamos trabajar en nuestra salud mental, ¿verdad? Es un tema que nos interesa a todos. Y cuando usamos el término loco, sabemos que suena peyorativo, sabemos que suena Sí, grosero, pero así es como la sociedad lo entiende, sí. ¿verdad? Lo entiende desde la discriminación. Y lo cierto es que a todos nos debería preocupar. Y todos, yo siempre digo, el día en que nosotros nos demos cuenta que la prevención del suicidio es responsabilidad de todos, el asunto puede cambiar, ¿verdad? Y cuando digo de todos, digo desde el ingeniero que diseña el puente, ¿verdad? Y le pone sus barandales o no. Desde que se diseña un edificio con fácil acceso a la azotea o no, o el abogado que no le pregunta a la persona por qué vas a redactar tu testamento, de dónde viene esa inquietud, ¿verdad? O desde el vendedor de la tienda que le podría preguntar al que va a comprar un agroquímico, ¿para qué vas a comprar esto? En qué lo necesitas, ¿verdad? Desde ese tipo de cuestionamientos que nos podamos hacer nosotros, sensibilizarnos al ver a las demás personas, acercarnos a aquella persona que vemos que está sola, que está callada, que está cabizbaja, que ya no asiste a las reuniones, que ya no contesta los mensajes, desde ese interés que podemos tener en preguntarle, ¿estás bien? Que vemos que ya últimamente no venís, no participás, pasa algo, ¿verdad? Desde ahí ya podríamos marcar diferencias, porque la gente lo que quiere es ser escuchada. La gente quiere hablar de esto. Y que ¿Verdad? Lo que pregunten. pasa es que posiblemente no encuentra los espacios y le da temor que si habla de esto espontáneamente le vayan a juzgar, le vayan a señalar, lo vayan a criticar. Entonces, lo que esperan es precisamente lo que decís, que le pregunten. Hay que preguntar. A veces me pasa, ¿no? Con alguien que hace días que no sé nada, y le mando un mensajito, hola, ¿cómo estás? Que no sé nada de vos. Y me dicen, gracias por haberme llamado. Y me pongo, viste, pensativa, yo digo, vos fíjate qué importancia que es esto, ¿no? Y yo hoy en día, ¿no? Que tengo la posibilidad de poder hablarlo en la radio y en los medios, ¿no? Que nosotros tenemos que cuidar esto que tenemos acá adentro, porque todo Claro, esto, desde acá depende todo, todo, y nosotros hoy tenemos que pelear por ese bienestar, ¿no? Que necesitamos para que esto funcione bien, porque pero bueno, necesitamos, por eso estoy hablando hoy con Dagoberto de Costa Rica, porque necesitamos escuchar muchas voces. Necesitamos que la gente también escuche muchas voces en esto, ¿no? De la vida, del bienestar, de estar bien, de poder ayudarnos unos a otros, ¿no? De buscar, vuelvo a repetir otra vez, el bienestar que todos necesitamos, ¿no? Y claro. emocionalmente. Eh,
creo que desde ahí, y más en estas fechas, Dagoberto, que es muy difícil también el tema de fin de año, ¿no? Navidad, fin de año, la soledad, los recuerdos, cuesta Sí, mucho, ¿no? sí. Son temas, son fechas bastante importantes porque efectivamente hay muchas personas que viven en soledad, que han tenido pérdidas recientes, que han perdido su trabajo, algún ser querido, o sencillamente recuerdan momentos difíciles, ¿verdad? Alguna gente te dice, mira, yo recuerdo la infancia cuando mi papá llegaba tomado, cuando mi papá le pegaba a mi mamá, esto me pone muy mal, vienen pensamientos. Entonces son fechas muy importantes y a veces pensamos que todo es celebración, que todo es alegría, que todo es felicidad, pero lo cierto es que hay gente que sufre y es importante también saber leer que no todo mundo sufre de la misma forma. A veces nosotros pensamos y tendemos a juzgar. Nos pasa mucho con los adolescentes, Rita, que a veces los adolescentes cuando se sienten mal lo que hacen es que lo actúan con comportamientos, no con llanto, no con cara triste, sino que pueden comportarse más irritables, La ¿verdad? Un poco conducta, más, esa es más la conducta, rebeldes, ¿verdad? exactamente. Y a veces lo que los adultos hacemos es decir, ah, no, es que está en la adolescencia, es que es malcriado, es rebelde, ¿verdad? Es un problema de su actitud, cuando realmente lo que hay de fondo puede ser tristeza, puede ser dolor. Entonces, cuando veamos un chico que no se comporta de la forma habitual, que no se comporta de la forma que nosotros queremos que se comporte, acercarnos y preguntarle qué es lo que está pasando con vos, antes de juzgarle y decirle chiquillo malcriado, ¿verdad? O irrespetuoso, etcétera, es preguntar qué te está pasando. ¿Por qué te comportas de esa forma? Algo te está molestando. Y darnos cuenta que muchas veces detrás de ese problema de comportamiento, lo que hay es un problema afectivo, que los chicos no saben cómo expresar y no saben cómo resolver. Sí, 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 es verdad, sí, sí, sí. El tema del afecto, ¿sí? Este, que eso creo que es lo más, también lo más importante para un chico, para un niño, para un adolescente. Este, la verdad que estaríamos un rato más hablando, Dagoberto, en este tema, pero bueno, me gustaría alguna frase, alguna reflexión para todos aquellos que te escuchan, ¿m? Que te van a Claro, escuchar, eh, para, para, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, para los adultos, que a veces necesitan tanto esa palabra de aliento, esa palabra que los reconforta y los hace, ¿no? Buscar otra cosa o darle otra mirada, ¿no? A la vida o a lo que están haciendo. claro. Me gustaría a los chicos, a las chicas, poderles decir que, bueno, sí, efectivamente, a veces nos sentimos muy mal, a veces nos podemos sentir muy tristes, sentir mucho dolor, sentir que nadie nos entiende, incluso llegar a pensar que nada de lo que hagamos va a hacer que la situación cambie. Eso podemos llegar a sentirlo, pero lo cierto es que nada es permanente en esta vida. Así como no es permanente lo bueno, no es para siempre, tampoco lo malo. La vida es de constante cambio, de constante evolución. Hay momentos buenos, momentos no tan buenos. Lo importante es que lo que te esté pasando en este momento, sea lo que sea, puede mejorar. Lo importante es buscar el apoyo adecuado, buscar a un adulto, una persona que te pueda escuchar, con la que vos confíes, acercarse y decirle lo que estás sintiendo y tal vez esta persona pueda apoyarte y ayudarte a ver tu realidad de una forma diferente y ayudarte a buscar solución para lo que te está pasando. Entonces, aunque sintamos que no hay esperanza, siempre hay esperanza y siempre va a haber alguien al que le importás y alguien que te va a querer escuchar y te va a querer apoyar. Entonces, no tenemos que darnos por vencidos, siempre hay esa posibilidad de estar mejor. Y a los adultos los invito a ser esa persona que escucha, esa persona que se interesa, esa persona que se acerca con respeto,
¿verdad? Para apoyar a las demás personas que podrían estar en una situación de crisis. Esto es responsabilidad de todos, es un problema social, por ende es responsabilidad de todos como sociedad. Y aunque no tengamos una formación profesional, aunque no seamos especialistas en salud mental, el simple hecho de acercarnos y preguntar, hey, ¿estás bien? ¿Ocupas hablar? ¿Ocupas, ocupas algo? ¿Puedo ayudarte de alguna forma? Esa puede ser la puerta de entrada para esa persona que te diga, sí, mira, necesito ayuda y ayudarle a buscar atención profesional. Entonces, todos podemos hacer algo. Lo importante es asumir esa responsabilidad. Y a vos, Rita, siempre un gusto compartir con vos, un gusto poder intercambiar ideas. Me alegra mucho ver tu compromiso con el tema. Ocupamos más gente como vos que se comprometa con esto, que se interese por este tema y poder llevar esta información a cada vez a más personas. Muchísimas gracias por ser una luchadora en el tema de salud mental en chicos, chicas y en prevención de suicidio en específico. Creo que yo siempre hablo del tema de prevención, ¿no? Porque en el antes podemos hacer un montón de cosas, en el después ya no hay nada. Claro, Entonces, yo cada vez, como te digo, cada vez que siento que alguien se suicida, siento mucho dolor. Me duele claro. mucho, mucho porque, y digo, ¿no? ¿Qué hicimos los adultos? ¿Qué estamos haciendo los adultos? Porque los chicos tienen la mirada muy puesta mucho en nosotros, en nosotros, en los adultos en general, ya sea en su docente, en, en, en su papá, en su mamá, en su familia, en su tío, en la abuela, muchos chicos hoy, también el tema de los abuelos, la importancia que tienen, ¿no? El tema de los abuelos, será porque yo también soy abuela y hoy me doy cuenta de eso, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Dagoberto, por este rato. Bueno, espero que le haya gustado esta entrevista con el doctor Dagoberto Solano Marín. Él es de Costa Rica y como dijimos anteriormente, ¿no? Uno a través del trabajo social que uno realiza, a través de los congresos, uno va conociendo todo este tipo de profesionales, ¿no? Que brindan desinteresadamente toda esta información, donde él habla de abrir espacios de comunicación, donde él habla del desconocimiento que hay, no solamente como yo digo, acá en Campana, sino también en muchas partes, y que necesitamos hablar de la prevención, necesitamos informarnos. Y él también, como ustedes escucharon en su saludo final, ¿no? Hablando para este próximo 2024 en el cual todos queremos la paz, queremos la convivencia pacífica, queremos que todos trabajemos en forma conjunto y que, vuelvo a repetir, que podamos tener espacios para hablar estos temas tan relevantes para la sociedad. Buenas noches.